la conferencia se titula Lo coloquial sublime en la poesía de Rafael Guillén y tiene un primer apartado titulado Introducción general, un segundo apartado titulado Lo coloquial sublime, eso es, una introducción y luego el núcleo de su conferencia titulado Lo coloquial sublime. Dice así: a menudo los críticos e historiadores de la literatura suelen distinguir entre una generación del 50 identificada en exceso con lo que se llamó Escuela de Barcelona y otro grupo de escritores más numeroso que desde provincias contribuyó también considerablemente a que no se apagase el fuego de la poesía en una época sin duda difícil para la literatura. Justamente lo que ha explicado María Palleras. En Andalucía, poetas como los del grupo Cántico, María Victoria Atencia, Alfonso Canales, Julio Mariscal, Fernando Quiñones, etcétera, etcétera, y por supuesto Rafael Guillén en Granada, supieron mantener viva esa llama. Guillén, en una ciudad marcada poéticamente más que ninguna otra por la tragedia incivil, supo resistir con la poeta Elena Martín Vivaldi y un pequeño grupo de amigos y hacer que los versos al aire libre, Veleta al sur, las reuniones en la Casa de América, los papeles del carro de San Pedro y otras historias entre ellos, dibujaran una línea de continuidad literaria a través de los años más oscuros del primer franquismo. Más tarde su trabajo correría parejo al de las nuevas generaciones, cuyo respeto y admiración se ganó siempre. A sus 77 años, Rafael Guillén vio publicada por fin toda su poesía en 2 volúmenes y un tercero que recogía sus incursiones en el mundo de la prosa. La edición, prologada muy ajustadamente por María del Pilar Palomo, fue supervisada por el propio autor, lo que hizo que la publicación conjunta de sus libros se enriqueciera con una serie de precisiones relativas al momento y circunstancias en las que se compusieron los poemas, así como al plan general que preside la obra del poeta granadino, o al menos los distintos ciclos en los que esta obra puede dividirse. Esta trayectoria poética se ha culminado recientemente con la publicación de su penúltimo libro, joven y fresco, pero lleno de sabiduría poética, con el que Rafael, a sus más de 80 años, ha querido poner un primer broche de oro a una trayectoria ejemplar de más de 60 años y una veintena de libros de poesía, balada en 3 tiempos para saxofón y frases coloquiales, que está a la venta y algunos de vosotros ya habéis comprado. La crítica suele distinguir en Rafael Guillén una primera etapa de poesía existencial, en la que el sentimiento de lo humano y la fuerza de la palabra son protagonistas. Es la etapa que el propio Guillén ha denominado como de la palabra y que María del Pilar Palomo denomina un vitalismo humanista del asombro. De esta primera etapa nos parece especialmente interesante su segundo libro, Pronuncio Amor, que recuerda los mejores momentos de uno de sus más queridos maestros, el chileno Pablo Neruda. A pesar de que se trata de un ciclo de aprendizaje, la variedad de temas y de formalizaciones poéticas lo diferencian considerablemente del canon poético dominante en la década de los 50, mucho más centrado en el realismo y en las preocupaciones sociales. Guillén inicia así aquí lo que más tarde será una constante en toda su trayectoria, la capacidad de tomar de las más diversas tradiciones, desde la metafísica más clasicista al vitalismo contemporáneo, pasando por el desgarramiento neopopularista del cante hondo, todo aquello que considera útil para ir conformando su voz poética más personal. Ese interés por la palabra, por la investigación en las distintas posibilidades de la forma y el cada vez creciente interés por la modalidad lingüística andaluza se intensifica en el ciclo siguiente, que comienza en el cancionero Guía para andar por el aire de Granada y que culminará casi 20 años más tarde en Moeda, texto en el que la indagación sobre las posibilidades del lenguaje desemboca en muchos momentos en una especie de hermetismo local que quiere ser una respuesta sabia y en cierto modo tradicional a los excesos verbales que en esa década ha puesto de moda la estética de los llamados novísimos poetas españoles. Otro de sus queridos poetas tutelares, César Vallejo, se asoma a estos versos, pero no desde la indiscreta influencia superficial, sino desde los procedimientos discursivos, desde la tan característica torsión sintáctica
vallejiana. No obstante, Guillén sabe guardarse de los lastres de una poesía excesivamente verbal y en el ciclo de los gestos, que se inicia en los años 60, sin abandonar su minucioso trabajo de elaboración expresiva, emprende un camino de depuración e intensificación intelectual que le habrá de llevar a sus libros más logrados. Su poesía, más madura ahora, en estos años 60, intensifica lo que podríamos considerar su vocación esencial, que ya estaba presente en los primeros libros, y se arriesga mucho más en la exploración de ciertas verdades y ciertos misterios. El poeta, de una parte, se vive cada vez más como el poseedor de una cualidad especial, pero al mismo tiempo la conciencia irónica de las limitaciones del ser humano le hacen dudar de que esa cualidad especial sea verdaderamente útil, o incluso de que no sea él el que la posee, sino la poesía, en mayúsculas, quien le posee a él como un simple vehículo. Unos versos de Rafael Guillén. Desconozco el origen y el proceso que origina mi intento de comunicación. Solo sé que algunas veces me hallo de improviso en estado de palabra. Como ha señalado el profesor Morales Lomas, en estos libros Guillén abandona los discursos barrocos del pasado y su palabra se hace más directa. En este camino de esencialización y de intelectualización de las preocupaciones poéticas, irá elaborando Rafael Guillén el ciclo poético que lo consagra como uno de los poetas más personales e influyentes de las últimas décadas del siglo y le proporciona la admiración y el respeto de los poetas más jóvenes. Ciclo que se inicia con Límites, que se continúa más tarde con los estados transparentes, con las edades del frío y con los dominios del cóndor. La preocupación central de este ciclo es el discernimiento de la realidad. En el primero de los libros se establecen precisamente las limitaciones que el ser humano tiene para llegar a la plena comprensión del mundo y su sentido, de un modo muy existencial y unamuniano. No obstante, el curioso impenitente que es el poeta no se contenta con el consuelo de lo sagrado e insiste, a pesar de esos límites, en el intento de desciframiento a partir de las capacidades que el ser humano sí posee. Ese camino, en buena lógica, le conducirá hasta la ciencia. Lo interesante de la propuesta de Guillén es el no contentarse con las explicaciones de la ciencia tradicional, sino el buscar una respuesta más poética, apoyándose en las formulaciones más atrevidas y novedosas de las hasta hoy llamadas ciencias exactas, es decir, la física cuántica fundamentalmente. Desde esta comprensión del mundo no es de extrañar que el poeta considere que la materia no cambia o se transforma, sino que solo se ve transparente. Lo hemos visto antes en el verso leído. Como un útero inmenso, como un cálido seno materno, siento que la materia me cobija. Entro al fin en los estados transparentes. Es curioso constatar cómo, de la mano de la ciencia más revolucionaria y creativa, Guillén recupera su antigua vocación naturista y se aproxima de nuevo a los paisajes de los antiguos maestros. Sin caer en la metafísica, pero muy cerca de la fenomenología, esta última poesía de Guillén intenta encontrar respuestas a través de la literatura para algunas de las más acuciantes cuestiones que preocupan al ser humano contemporáneo, desde el existencial sentido de la vida a la derogación de los límites en la percepción del tiempo y el espacio, que no son sentidos ni representados por el poeta como continuos, sucesivos, únicos o delimitados, sino con las posibilidades de la simultaneidad, la repetición, la virtualidad, la circularidad, etc. Guillén, lector de Antonio Machado, de Vallejo, de Neruda, pero también de Unamuno y de Borges, se inscribe en esta gran tradición de nuestros poetas mayores, que nunca se conformaron con la apariencia o con las máscaras de una realidad limitada y mentirosa, sino que procuraron indagar el otro lado de la materia, el otro lado de las cosas a través de los recursos de la palabra. El poeta Rafael Guillén también ha publicado algunos libros de prosa que están recogidos en el tercer volumen de sus obras completas, titulados El país de los sentidos, Tiempo de vino y poesía, Por el ancho y pequeño mundo y Las cercanías del corazón, además de un conjunto final de prosas varias en el que hay mucha crítica literaria. Como los propios títulos indican claramente, los libros de prosa se dividen entre los integrados por prosas viajeras, una de las grandes pasiones de Rafael Guillén, viajar, y otras prosas memorialísticas que dan cuenta a través de semblanzas o escritos biográficos del entorno sentimental e intelectual que ha envuelto la vida del poeta, con la ciudad de Granada siempre como referencia central.
Las prosas de Rafael Guillén, elaboradas con el mismo lenguaje sencillo, pero rico, directo, pero extraordinariamente preciso, no solamente nos hablan del hombre Rafael Guillén, que lo hacen y mucho, sino sobre todo del poeta, de su modo de mirar el mundo, de vivirlo, de intentar conocerlo y abarcarlo en su totalidad. Estas prosas son imprescindibles para la mejor y más completa lectura de su poesía. Hasta aquí la introducción genérica a su obra, los distintos ciclos, su ubicación en la poesía de los años 50 y esa coda con la referencia a su prosa. Y ahora sigue el segundo apartado de Álvaro Salvador, titulado Lo coloquial sublime. En el poema Museo del Aire de su libro Los dominios del cóndor, Rafael Guillén despliega un principio claramente fenomenológico, utilizando como referencia una referencia muy significativa, la figura y la obra del gran Miguel Ángel, escultor. Dice así el poema: va esculpiendo también el aire que rodea a la naciente escultura, va modelando lo incorpóreo, el hueco reflejo de las mismas formas. Esos huecos son los que busco, ese Moisés, esa piedad que andan vagando no sé por dónde. La lógica del poema termina afirmando lo siguiente: qué museo del aire, qué esplendente galería de estatuas magistrales, sin las imperfecciones de la materia, solo el alma intangible, el espíritu de cada obra. Esto, dice Álvaro Salvador, es muy parecida a la afirmación de Husserl cuando dice: la esencia de la novena sinfonía persistiría incluso en el supuesto de que desaparecieran para siempre las partituras, las orquestas y los oyentes. Persistiría no como una realidad, sino como un hecho, sino como una pura posibilidad. En el caso de Rafael Guillén, quien desvela no es la orquesta o el escoplo, sino el lenguaje. La palabra está dada y vendrá al encuentro del poeta, pero esto no quiere decir que el poeta no tenga que desvelarla, que descubrirla y por supuesto que utilizarla. Como se señala Merleau-Ponty, se es en el mundo con el propio cuerpo y con el propio lenguaje que sirve para que el hombre tome conciencia de sí, no solo ante el prójimo, sino para señalar aquello hacia lo que quiere orientarse. Los objetos más familiares nos parecen indeterminados hasta que no hallamos su nombre, porque citando una vez más a Merleau-Ponty, el sujeto pensante está en una especie de ignorancia sobre sus pensamientos cuando no los ha formulado para sí, es decir, cuando no los ha dicho o no los ha descrito. Está hablando de la importancia de nombrar, de tener la palabra para la cosa, para el sentimiento, para la idea. Sigue Álvaro Salvador diciendo: la estrategia de Rafael Guillén en sus últimos libros es, como hemos dicho, la apelación a la ciencia, pero también podría ser a la metafísica o a la relectura más moderna de la realidad que hace la fenomenología. Hay en la poesía de Rafael Guillén una serie de hallazgos en los que hemos ido reparando al leerla y al estudiarla y que hemos tenido el atrevimiento de calificar como lo coloquial sublime o como lo coloquial trascendente en su poesía. Estos procedimientos están presentes en su poesía desde sus comienzos. Voy a citar algunos ejemplos para que sepamos a qué me estoy refiriendo. Y ahora cita versos sueltos de poemarios. Andaré por la casa poniendo las dos manos sobre cada recuerdo, del poema Elegía. Tu voz de oscura selva con riachuelos. Y otro verso: oigo tu voz carnal y me pregunto qué pasa aquí, del poema para la voz de Marilyn Monroe de El Gesto. Otro verso: he venido a fumarme este cigarro delante de tu muerte. O este otro verso: una gran borrasca de ternura, del poema Un gesto para el 5º aniversario de tu muerte. O este verso: el miedo es un portazo, del poema El miedo o no. O este otro verso: nos tiramos a un cuerpo como al mar, del poema Un día con el alba. Ella vendrá saliendo del espejo, o ella vendrá engarzada en una chispa de pedernal, del poema Abriendo paso al rayo. O el cuerpo de una mujer con todas sus velas desplegadas. O me tumbaré a lo largo de Granada, del poema Granada. A la izquierda llovía dentro de la foto, del poema Vieja fotografía en sepia. El verso sale embozada la historia de Puntillas, o la sirena de un buque atormentado, del poema La memoria en cascada.
Cada momento que nos lleva es un presente ya pasado. Del poema siempre llegamos a destiempo. Otro verso. Cuando te conocí el tiempo no había llegado todavía. Del poema Instantánea. En fin, podríamos citar cientos y cientos de estos hallazgos geniales en toda su obra, pero bástenos señalar para terminar algunos de los innumerables que aparecen en su último libro, Balada en 3 tiempos para saxofón y frases coloquiales. Versos o fragmentos de versos. Saxo constipado. La ventana que da a la otra parte de mi quehacer diario. Estoy esperando una llamada. Hace ya muchas vidas que la espero. El absurdo de ese cable tendido entre 2 nadas. Afuera está la noche y sus colmillos. Y eres tú la cabaña con su diminuto embarcadero. Por las altas ventanas de la amistad. El camino entre espinoso y plácido de lo que a veces es felicidad. Las trompetas del miedo. Aquel trozo de tarde gris con saxofón. Era como morder el mar. Cuando la claridad está en su punto menos humano. Esas pausas que para respirar se toma el tiempo, etcétera, etcétera. Francisco Peñas Bermejo, en su introducción a la antología Estado de Palabra, afirmaba lo siguiente: cualquier intento de expresión falsifica en cierto modo la intuición en sí, y solo mediante la sugerencia y la alusión, Guillén alcanza a fusionar lo inteligible y lo velado, para llegar a matizar de forma aproximada el destello luminoso de su afloramiento y conciliar alquímicamente espacios enfrentados por medio de la palabra. Por su parte, María del Pilar Palomo señala en la introducción a la obra completa de Guillén que el poeta busca vislumbres del total conocimiento. Vislumbres del total conocimiento en su indagación sobre la materia como límite. Y citando una carta dirigida a la profesora Palomo por el poeta en el año 93, añade las palabras de este. Son palabras de Guillén en una carta a María del Pilar Palomo. Una materia, aire, agua, un objeto, una ciudad, un paisaje en estado de transparencia, es decir, trascendida, pero con una trascendencia que emana de ella misma, intentando dentro de lo posible evitar cualquier tentación metafísica. Ahí termina el fragmento de la carta. Sigue Álvaro Salvador narrando. Más adelante nos señala cómo el tiempo simultáneo es tal vez la concepción más rotundamente original de la cosmovisión guilleana, hallazgo comentado también por Peñas Bermejo, Sánchez Alonso y otros críticos. El filósofo y crítico francés Bachelard, en su intento por conciliar la metafísica con la ciencia en su estudio La intuición del instante, desemboca precisamente en la poesía. En primer lugar, el crítico francés define el instante como la única realidad del tiempo. Dice así: el tiempo es una realidad ceñida al instante y suspendida entre 2 nadas. Recordemos ahora los versos de Guillén: el absurdo de aquel cable tendido entre 2 nadas. El instante es el eslabón que une el momento de nuestra razón con con la inevitable necesidad de trascendencia, y en esa operación el instante estético desempeña un papel fundamental. Veamos un poema de Guillén, Vieja fotografía en sepia, del libro Los estados transparentes. Leo el poema. Estaba allí el instante aquel. No era glorioso, no. ¿Tenía acaso el aura humilde de haber sido elegido al azar? Al cabo, qué mejor elección. Ella, la dulce muchacha endomingada, nos miraba desde atrás del tiempo, sorprendida de haber quedado así, como iniciando un gesto. No sabía muy bien por qué. Un gesto que en otra dimensión siguió su curso natural, escapando del milagro de aquel instante detenido. Estaba junto a un escaparate y los cristales desdoblaban la calle que se iba por el reflejo. Dentro, suspendidos en el ayer, esbeltos floreros, porcelanas tiernísimas y un viejo reloj eternizando la hora exacta del olvido.
A la izquierda llovía dentro de la foto. Sola se perdía la calle y los cerrados balcones y los árboles borrándose entre la niebla clara. Al fondo se entreabrían las puertas del otoño. Estaba allí el instante, desvaído pero altivo y tenaz en una lucha ya decidida. Vieja fotografía en sepia, apuntalando lo que queda de luz, lo que no queda, cuando el tiempo, muchacha endomingada, vuelve la esquina apenas penumbra ya y nos mira desvalido. Y nos sigue mirando mientras todo se desvanece. Hasta ahí el poema. El poema es extraordinariamente significativo de todo lo que venimos diciendo. Como señala Bachelard más adelante en el texto citado, la poesía es una metafísica del instante. Ella debe dar en un breve poema una visión del universo y el secreto de un alma, un ser y las cosas, todo a la vez. Si sigue simplemente el tiempo de la vida, es menos que la vida. Solo puede ser más que la vida inmovilizándola, viendo dónde se encuentra la dialéctica de la alegría y las penas. Ella es entonces el principio de una simultaneidad esencial en donde el ser más disperso, el más desunido, conquista su unidad. Termina Bachelard. No otra cosa parece ser la poesía de Rafael Guillén, y no otra cosa quieren ser esos instantes coloquiales, trascendentes, que hemos señalado en su poesía como versos, imágenes o figuras retóricas, que podríamos también haber señalado en poemas enteros o en símbolos de su poesía. Si este poema que hemos leído sobre la fotografía en sepia de Rafael Guillén caracteriza muy personalmente esa intuición del instante a la que nos hemos referido, su suspensión entre la nada de la hora del olvido y la nada de las puertas del otoño, entre lo que queda de la luz y lo que no queda, su tenacidad a pesar de su humildad, de su carácter desvalido y su triunfo frente al tiempo que se desvanece, ese instante de la muchacha endomingada sorprendida en un gesto, el gesto entendido en el sentido guilleniano, tal y como lo definió Enrique Molina Campos, como una actitud y una actividad. Una actitud que engendra una actividad y que hay otros poemas que pueden servirnos de adecuados ejemplos para el desarrollo de lo que queremos definir como instantes coloquiales y sublimes. Por ejemplo, en el titulado En el fondo, de Baladas en tres tiempos. Dice así el poema. En el fondo se mecen algas y hay botellas vacías y otros restos de lo que estuvo vivo alguna vez, y una ánfora con conchas fosilizadas y preguntas. Todo lo que tiramos por la borda y está el día en que lloraste sin motivo y está aquello que no llegamos a decirnos, tanto como sin percibirlo se nos fue cayendo de las manos. Y crecen los peces en bandada y crecen corales abordando su estructura catedralicia y mil destellos de luz que logran penetrar esa movible conciencia de profundidad que irradia indescifrables signos solo comprensibles en otro mundo, un mundo con sonidos oscuros, con colores invisibles, en que el tacto se ve siempre interceptado por las desesperadas aguas. Y allá en el fondo, fantasmal, en una revolución de arenas removidas, preso de tanto peso muerto, de tanta singladura acumulada en su cuaderno de bitácora, se descompone un barco naufragado que perdonó la herrumbe. Todavía intactas sus cuadernas, llena la bodega, estivada la carga de recuerdos y los cobres repletos de tesoros. En el fondo, muy en el fondo, de tu belleza. Como vemos, el poema se estructura en torno a un leitmotiv, en el fondo, que va repitiéndose a lo largo del poema hasta cerrarlo en la pequeña estrofa final. Alrededor de ese leitmotiv, varios significantes fuertes que se elaboran dentro de lo que hemos llamado lo coloquial trascendente constituyen el armazón del poeta. En la primera estrofa, una ánfora con conchas fosilizadas y preguntas. En la estrofa central, esa movible conciencia de profundidad que irradia indescifrables signos. Y en la tercera, un barco naufragado. A medida que el poema avanza, impulsado por la música significante de su leitmotiv, vamos apreciando la polisemia del mismo, como el poema se mueve en dos escenarios simultáneos. La profundidad física del mar con todas sus características paisajísticas y la profundidad espiritual trascendente de una persona, de un sentimiento, de una relación. Versos como los siguientes: todo lo que tiraste por la borda, el día que lloraste tanto, aquello que no llegamos a decirnos,
que se transforma en pozo indescifrable en el fondo, muy fondo de la belleza. Esa belleza final es la que transforma toda la magnífica atmósfera que el poema ha creado en los versos anteriores, con sus paisajes submarinos, sus desechos, sus restos arqueológicos, en misterio, en estremecimientos trascendente, porque esa belleza es la que llena de sentido el poema. Por otra parte, el poema es también un ejemplo excelente de lo que Bachelard llama el tiempo vertical de la poesía. Dice Bachelard: en todo poema se pueden encontrar elementos de un tiempo detenido, de un tiempo que no sigue la medida, de un tiempo que podemos llamar vertical para distinguirlo del tiempo común que huye horizontalmente con el agua del río, con el viento que pasa. Y añade Bachelard: mientras el tiempo de la prosodia es un tiempo horizontal, el de la poesía es un tiempo vertical. Hasta ahí Bachelard. Sigue Álvaro Salvador. La prosodia permite alcanzar no solamente la sucesión de sonoridades, sino también el pensamiento explicado, las experiencias, la vida que se desliza lineal y continua. Y concluye Bachelard: el instante poético es, pues, necesariamente complejo, conmueve, demuestra, invita, consuela, es sorprendente y familiar. Esencialmente, el instante poético es una relación armónica de dos contrarios, porque para que el efecto poético se produzca es preciso que las antítesis se reduzcan a una ambivalencia, a la conciencia de una ambivalencia que es activa, dinámica. El barco naufragado lleno de preguntas e interrogantes imposibles en el fondo, muy en el fondo de tu belleza. Vemos pues cómo esos instantes poéticos que en el caso de Guillén queremos definir como coloquiales y sublimes o trascendentes, a un tiempo van cimentando la arquitectura de sus poemas. En algunos otros poemas el instante funciona efectivamente como una ambivalencia dinámica, como en este poema titulado Instantánea, del libro Los dominios del cóndor. Dice así el poema: la vida sigue andando al fondo de las fotografías. Solo se detiene en el gesto de los protagonistas, en la luz oblicua de los primeros planos. Queda inmóvil esa mano que no acaba de completar el ademán, y la forzada sonrisa y la mirada petrificada y vacua, algo huidiza, sabiéndose ya pasto de recuerdo. Y quedan muertos los objetos, y el piano pierde su resonancia, y la cortina y el reloj y los muebles abandonan sus deberes. Todo queda varado en esta orilla. Pero si conseguimos adentrarnos por la ventana que ilumina la escena, caminando despacio y ver de cerca el fondo irrelevante y algo desvaído de la fotografía, comprobaremos cómo imperceptiblemente el tiempo va cambiando y ya verdean los árboles y un pájaro se ha posado en la rama saldiza y alguien ha abierto los postigos del balcón de la casa abandonada. Hasta ahí el poema. No es casualidad que este tercer poema que hemos tomado como ejemplo se centre también en el tema de la fotografía. Estamos hablando de instantes poéticos y tiempo, tiempo detenido o simultáneo en el siglo de las imágenes y la crítica ekfrástica. Pero es cierto que el análisis en profundidad de este aspecto de la poesía de Rafael Guillén daría para otro trabajo en profundidad que por ahora ahí queda pendiente. Si atendemos el análisis del poema elegido, veremos que el instante coloquial y sublime del poema está contenido ya en sus dos primeros versos, esos que dicen: la vida sigue andando al fondo de las fotografías, y que el resto del poema no es más que un desarrollo de la antítesis contenida en estos dos versos. En primer lugar, el poema en su desarrollo posterior opone al transcurrir de la vida la inmovilidad de las imágenes. El poeta vuelve a utilizar otro de sus espesores significantes favoritos, el gesto de los protagonistas. Por eso dice: la mano que no acaba de completar el ademán, la forzada sonrisa, la mirada petrificada. Después, los objetos quedan muertos, varados. Ese es el final de la primera parte del poema. Ahora bien, como señalan los dos primeros versos, la vida sigue andando más al fondo de la frontera que marca la ventana de la fotografía. Hay vida en una fotografía. Si conseguimos adentrarnos por ese fondo desvaído, veremos cómo el tiempo va cambiando y entonces los árboles verdean y un pájaro se posa y alguien abre los postigos. Es decir, la vida que transcurre. El poema es un ejemplo excelente de esa ambivalencia dinámica que Bachelard atribuye al instante poético. Aquí ese instante contenido en los versos, la vida sigue andando al fondo de las fotografías, se desarrolla dinámicamente dando lugar a un poema de casi 30 versos.
habría que preguntarse a continuación, ¿ese pluralismo de acontecimientos encerrados en un instante es aún el tiempo? ¿Se le puede llamar tiempo? Bachelard nos responde que sí, puesto que las simultaneidades acumuladas, en este caso la simultaneidad de la vida detenida y de la vida que transcurre en la fotografía, son simultaneidades ordenadas, y ese orden interno que tienen es el que otorga una dimensión al instante. En el poema que nos ocupa, esas simultaneidades se ordenan desde el instante de los dos primeros versos en un discurrir que va de la inmovilidad de las personas o los objetos hasta el discurrir de la naturaleza que muestra la vida, cerrando el círculo con la sugerencia de una persona a través de un gesto, el de abrir los postigos del balcón de la casa que estuvo abandonada, inmóvil. Queremos concluir, y aquí acaba la lectura de la conferencia de Álvaro Salvador, queremos concluir afirmando la importancia de este procedimiento en el desarrollo de la poesía de Rafael Guillén. Creemos que este instante coloquial sublime o trascendente no actúa solamente como una figura prosódica o retórica en sus poemas, sino que más bien se constituye como un espesor significante que habla de las condiciones, de las preocupaciones, de los presupuestos y las creencias en las que se fundamenta la obra de Rafael Guillén, y además supone una de las formalizaciones más condensadas y características de su personalidad creadora. Como dice en el poema, y con esto termina, como dice en el poema, no te preocupes, sea este instante para siempre. Hasta aquí la conferencia de Álvaro Salvador.